son los momentos quirúrgicos. Es distinto uno del otro. Pero, ¿se acuerdan que yo les comentaba que que regularmente las maestras no les dicen cuáles son los momentos quirúrgicos y que son bien importantes para yo, a la hora que conozco mi técnica quirúrgica, no tenga todo ese montón de instrumental en la mesa, porque les dicen, bueno, la mesa de Mayo se acomoda en tiempos quirúrgicos. Bueno, sí, pero los tiempos quirúrgicos que ahora les dan a ustedes, pues son un chorro, son antes les daban 5 y ahora ya son 5 más en uno se acumulan otros 2 o 3, entonces ya son 8. Y entonces imagínense tener de 8 tiempos quirúrgicos que se hubieran en pares las pinzas, son 16 pinzas en una mesita de 30 por 60, por decir así. Entonces, pues no caben, ¿verdad? Y se va a ver todo muy acumulado y no vamos a poder visualmente encontrar las pinzas rápido. ¿Sí me sigo escuchando? Sí, maestra. Sí, mi. Me dicen cuando ya se active mi cámara porque ya le piqué hace como 3 años. Yo ya la veo, maestra. Ya se activó. ¿Ya me ven? Bueno, entonces, los tiempos quirúrgicos ya se los dieron en la escuela. ¿Quién me puede decir, más bien, quién yo le voy a preguntar cuáles son los tiempos quirúrgicos? A ver, dejen ver quién no ha participado, porque si no, luego, ¿cómo los califico? Areli. ¿Cuáles son los tiempos quirúrgicos, Areli? Ay, maestra, la verdad ese tema nunca me quedó claro. Es que, bueno, cuando tuvimos la clase, Ajá. nos lo dejó de tarea la maestra. Entonces llevaron muchas. Ah, ya no la escuché. ¿No me ha sacado la clase? Porque como que ya no me escuché, ya no escuché a Areli. No, así como que se oye ese pago. Bueno, entonces, dice que no le quedó claro. A ver, Karen, dígame, ¿cuáles son los tiempos quirúrgicos? Es corte o incisión, disección, hemostasia, fijación, separación, exploración, sondeo y dilatado. Yo tengo mis. Ok, entonces, ¿ya vieron que son un chorro? En mis tiempos, en mis años mozos, cuando yo era joven y bella, hace mucho tiempo de eso, se manejaban 5 tiempos quirúrgicos, que era corte, disección, hemostasia. Había uno que le llamábamos nosotros fijación y sutura. Bueno, ahora esa fijación que nosotros llamábamos así, ahora ustedes la conocen como exploración. En esa exploración entra la aspiración, la fijación, valga la redundancia, la separación y la sutura. Bueno, entonces, ahora ya son muchos tiempos quirúrgicos, ¿verdad? Vamos a ver uno por uno para que les queden bien claros y después nos vamos a brincar a los momentos quirúrgicos y les voy a explicar, según la técnica de la cesárea, cómo es que vamos a ir subiendo y bajando nuestras pinzas de la mesa de Mayo. Entonces, vamos a empezar con lo que serían los tiempos quirúrgicos. Entonces, vamos a esperar a que cargue mi chisme Déjenme, voy abriendo el correo en mi celular por si acaso se traba
esta maravilla. Parece que sí quiere. Si no, se los presento en el celular. Al fin y al cabo que esta, como es presentación, es más fácil. Ya ven, se tarda como 10 años. Ahí va, ahí va, ahí va. Tarda una eternidad. Ya medio se quiere abrir en el celular. Bueno, se abrió más rápido en el celular. Déjenme, me conecto desde el celular al Teams. Yo creo que es mi internet de niñas. A ver, ahí ya me vi. Bueno, entonces en el celular abrió más rápido. ¿Ya vieron la pantalla de mi celular? Sí, maestra. Bueno, sí, porque acá no quiso. Vamos a ver entonces lo que son los tiempos quirúrgicos. ¿Se ve? Sí, maestra. Bien, Pero ¿verdad? demasiado chiquito. Sí, sí se ve. Entonces, Se ve como ¿cuáles son los pequeña la tiempos pantalla. quirúrgicos? Durante el acto quirúrgico debe actuarse con movimientos sistemáticos y ordenados sobre los tejidos y órganos al incidirlos. Si nosotros no hacemos la técnica quirúrgica con los tiempos quirúrgicos adecuadamente, entonces vamos a lesionar los tejidos y vamos a ocasionar problemas en el paciente de tal manera que algunos pueden llegar a ser irreversibles. Desde una infección de la herida quirúrgica hasta la pérdida innecesaria de un órgano. Entonces, tenemos que son la incisión, la hemostasia, la exposición, la disección, la sutura
de manera precisa las tenemos que saber manejar. Entonces, quedamos que los tiempos quirúrgicos son incisión, corte o diéresis, hemostasia, exposición, que era la que yo les decía, que incluye la separación, la aspiración y la tracción, que era lo que en mis tiempos manejábamos como fijación, la disección, la sutura o síntesis. La incisión es el procedimiento inicial de toda técnica. Para nosotros poder entrar a cavidad y observar qué es lo que está abierto, qué es lo que vamos a operar, cómo vamos a resolver esa cirugía, llámese una extracción de órgano o una extracción de producto en el caso de una cesárea, o lo que sea que nosotros vayamos a hacer en una cirugía. Entonces nosotros necesitamos abrir y localizar el área que vamos a operar. En este procedimiento se utilizan los instrumentos de corte, considerándose como tales las tijeras, las sierras, los mangos de bisturí, las hojas de bisturí. ¿Qué usamos de mangos de bisturí? Bueno, utilizamos los 3 y 4 y el 7. El 3 y 3 largo utiliza las hojas del 10 y 15. Y el 4 largo utiliza del 20 a la 25. Regularmente las que encontramos en los centros hospitalarios son la 20, la 21, la 23, ¿sí? Y entonces el 7 utiliza también la hoja 15. Ahora, la hoja 15 que utiliza el mango 7, la diferencia que hay con el mango 3 es que el mango 7 es mucho más largo. Entonces, aquí vemos los mangos de bisturí. Si se fijan, hay 3 largo, 4 largo y el 7 que es mucho más fino. Bueno, el 7 lo utilizamos regularmente en cirugías de otorrino, que son más finas, más precisas y requieren de un cierto precisión para hacer los cortes. Entonces, vamos a ver las hojas. Las hojas, si se fijan, la 21, la 22, la 23, la 24 y la 25 son gruesas, son anchas nuestras hojas. Entonces, esas las ponemos en el mango cuarto. Bueno, la hoja 10, 11, 12, 13 y 15 las podemos poner en el mango 3, pero el mango 7, que era el que yo les decía, que es más fino y más preciso, utilizamos la hoja 12 y la hoja 13. ¿Sí las ven como están como curveadas y como muy, muy finas? ¿Dónde creen que podemos utilizar esas hojas? ¿Quién me dice? En tejido más fino, mi. En el tejido más fino, ¿como cuál?
No, no sé cómo cuál, Miss, pero me imagino que es en el tejido como más delgado. Pues no tanto así como delgado, sino más bien como requerimos, les decía yo, cortes más precisos. Regularmente estas hojas las utilizamos en amígdalas. Yo requiero atinarle a donde está la amígdala para poder cortar y extraer. ¿Sí queda claro? Por eso tiene esa forma como curveada para yo poder tomar la parte de la amígdala que voy a cortar una vez que ya la haya ay, se me fue. Ligado, una vez que yo ya haya ligado ambas partes del área que voy a separar, entonces entra esa hoja de bisturí así curveada y corto con más precisión, ¿sí? Y como es un mango largo y finito, es para entrar a cavidad oral y poder cortar las amígdalas. Entonces, hay varias formas de tomar el bisturí. Puede ser en forma de lápiz, en forma de cuchillo de mesa. Depende de para qué lo vamos a utilizar. Entonces, como arco de violín es para cortes superficiales y largos. Como cuchillo de mesa es para cortes de regular longitud y profundos. Como lápiz es para cortes pequeños y finos. El corte con el bisturí debe hacerse de lejos a cerca. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy el médico y estoy parado aquí, lo que voy a hacer con el bisturí es cortar de aquí para acá, ¿sí? De lejos a cerca de mí. Se recomienda que el equipo de cirugía disponga de 2 bisturís. Uno para incidir la piel y el tejido celular y otro para los planos profundos. Ahora bien, tenemos las tijeras. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que el bisturí lo vamos a manejar de lejos a cerca? Vamos a cortar así. Bueno, pues las tijeras vamos a cortar al revés, de cerca a lejos. Vamos a tomar la apertura y vamos a ir cortando hacia arriba o hacia abajo, pero de cerca de mí hacia, de proximal a mí, hacia distal. Bueno, hay varios tipos de tijeras. Hay rectas, anguladas, de botón, para retiro de puntos, curvas, de muchos tipos de tijeras. Depende de la tijera, es para lo que la vamos a ocupar. Entonces, las rectas son para corte de material. Corte de material, llámese hilos, llámese, a veces utilizamos, por ejemplo, en las hernias inguinales, sobre todo en los hombres, tomamos el conducto espermático con una cinta umbilical o cortamos un pedacito de la referencia de la compresa y esa la usamos como cinta umbilical, ¿sí? Luego, las tijeras curvas son para tejido. Y si tenemos Metzen y tenemos Mayo curvas, bueno, pues vamos a utilizar las más finas para el tejido. Las tijeras de Mayo pueden ser también rectas y curvas. Las primeras, que son las curvas, se van a utilizar para tejido y las rectas siempre las vamos a utilizar para material.
Entonces, aquí tenemos los distintos tipos de tijeras. Las de botón, que son las que están arriba, que son las que ustedes más utilizan. ¿Para qué las usan las de botón? ¿Quién me dice para qué usan las de botón? Para todo, para cortar soluciones, ¿para qué más? Tintas. Específicamente las tijeras de botón que tienen ustedes son para cortar vendajes de los pacientes. Claro que las usamos para todo porque son las que traemos nosotros en nuestro material, ¿verdad? Entonces, las usamos para corte de las soluciones, de todo lo que se nos atraviese en el camino y que requiramos para las telas adhesivas, todo cortamos con esas tijeras, pero en realidad su función era que con ese botón se protege la piel del paciente. Yo choco aquí con la piel y entonces con lo de arriba voy cortando el vendaje. Para eso están fabricadas esas tijeras. Luego en la esquina de arriba tienen esas tijeras que están como anguladas medias raras. Bueno, esas regularmente las utilizamos en cirugías vasculares, en cirugías que requieren cortes demasiado precisos. Las de abajo, que las tienen ustedes como tijera de iris, son, como su nombre le indica, para cirugía oftálmica. Son cirugías que son muy delgadas, muy finitas y que son sumamente filosas. Esas las utilizamos en ojos, en cirugías vasculares, en cirugías muy chiquititas de cara, de cirugía plástica, por precisamente lo finas que son esas tijeras. Tenemos las tijeras de puntos, que son esas que ven en medio abajo. Bueno, esas tijeras de puntos, si se fijan, tienen una curvita como un agujerito. Ahí tomamos el punto y luego cerramos la tijera y se corta el punto. Y entonces, por eso se llaman tijeras de punto. Y por último tenemos las mayo rectas, que son las que ven en medio de salero. Esas son las mayo. Y tenemos las Metzenbaum, que se las ponen como curvas. Debiera ser que en una cirugía tuviéramos mayo rectas y curvas y Metzen rectas y curvas. Eso sería lo más adecuado. Pero, pues sabemos que en nuestros hospitales tenemos muchas carencias, muchas pobrezas y demás. Y entonces no podemos tener las cirugías completas como tal. Por lo tanto, hay cirugías que tienen Metzen y mayo curvas y rectas, y hay otras que tienen una mayo recta y una Metzen curva, y otras tienen dos Metzen, una recta y una curva. Como las tengamos, siempre, 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 la recta es para material y la curva es para tejido. Entonces, el trazo de una incisión se debe seleccionar de acuerdo a la circunstancia particular del enfermo. Hay distintos tipos de incisiones. Hay longitudinales, transversales, diagonales, hay rectas, hay curvas, hay mixtas, de acuerdo a lo que vayamos a operar. No es lo mismo una incisión para una LAPE que una incisión para una apéndice, ¿sí? Obviamente la incisión para una laparotomía exploradora es mucho más grande y es mucho más recta. Y para un apéndice, por ejemplo, es mucho más pequeña y es un poquito transversal. Entonces, yo les puse los tipos de incisiones abdominales más comunes, que son las abdominales.
que es lo que les competiría a ustedes. ¿Cuáles son de estas las que más les competen a ustedes? La que dice, la de la monita que está arriba a la izquierda, que dice Fan Steel. ¿Sí la ven? Que es Sí, la Miss. chiquitita que tenemos alrededor de la sínfisis del pubis, que esa es nuestra cesárea de Fan Steel. Es más dolorosa, pero es más estética. Cuando nuestras pacientes son muy delgaditas, son muy jovencitas, bueno, a veces el doctor opta por una incisión Fan Steel para que el día de mañana ellas puedan seguir luciendo su abdomen y su figura, ¿sí? Aún poscesárea. Y la otra, que es la más común que usamos en los hospitales públicos, que es esa que tienen ustedes ahí abajo, que dice The Care. ¿Sí la ven? Ah, bueno. Esa es nuestra cesárea care, que es la que utilizamos más común en los hospitales públicos. Regularmente en los privados hacen la Fan Steel porque obviamente la paciente paga porque le quede una cicatriz bonita, ¿verdad? Y en los públicos, bueno, es más sencilla, menos dolorosa y más rápida para la obtención del producto, una cesárea care. ¿Sale? Esas son las que más les competen a ustedes. Bueno, eso es lo referente al corte. Preguntas hasta el corte. ¿Nadie? Ay, qué bonito explica la maestra. Maestra, en la parte ¿Nadie tiene de... preguntas del corte? ¿Sí me escuchó? Mándeme. Mándeme. ¿Sí me escucha? Sí. En la parte de las incisiones, dijo la de Fantasy y la de Care, pero Ajá. es que no alcanzo a ver cuál es la de Care. ¿Ya vio la de Fan Steel? Sí, esa sí ya la vi. Bueno, abajo de esa, el monito que está abajo, la incisión más larga, esa es la de Care. Ah, ok. ¿Sí? Es que no alcanzaba a ver la letra para distinguirla. Bueno, esa es la de Care, la que está abajo, la más larga que atraviesa así, esa es la de Care, que es cuando quedan con el cierre así las pacientes. ¿Sí o no? Sí, maestra. ¿Alguien más? Y entonces esa incisión de Care también se usa para obstetricia o cómo, maestra. Así es la cesárea de Kerr. Cuando ustedes vayan a estar en un área quirúrgica obstétrica, van a ver que les dicen que cesárea, le ponen al expediente cesárea Kerr, que es esa cuando atraviesan el abdomen en forma longitudinal, ¿sí? Así. Y la Fan Steel la atraviesan así, en forma transversal. ¿Queda claro? Maestra, yo tengo una duda en lo de los mangos. A ver, dígame. Es que por estar anotando unas cosas no alcancé a ver la imagen Ajá. de los diferentes mangos, pero dijo usted que se diferenciaban por el grosor o sea, por el grosor más que nada, porque mencionó cuáles eran los más utilizados y nada más apunté que era el 7, que era para cirugías de la nariz. Ajá. Pero El 7 es muy delgadito y es larguito, el mango. El 3, por ejemplo, puede utilizar las mismas hojas que el 7 y puede ser largo como el 7, pero es más ancho. Entonces, no lo podemos meter a cavidad porque nos ocupa mucho espacio. Es más grueso el mango de bisturí. o sea que solamente se les cambia a la hoja, o sea, es el mango, puede ser el mismo, pero se le cambia solo la hoja, por eso nos dividió en mango y hoja. Así es. Porque no había entendido. Gracias. Sí, entonces, al
El mango 4 usa la hoja de la 20 a la 25, el mango 3 usa la hoja de la 10 a la 15 y el mango 7 puede utilizar igual que el 3 de la 10 a la 15. Nada más que la diferencia entre el 3 y el 7 es que el 7 es delgadito el mango también, igual que la hoja, y el 3 es más ancho el mango. El 3 lo podemos utilizar a lo mejor para cirugías de finas como por ejemplo un dedo de la mano, la cara, pero que no requieren que yo entre a profundidad, a cavidad. Y el mango 7 lo requiero para entrar a profundidad, a una cavidad que no me permita tanta visibilidad, porque entonces es muy delgado y me permite ver en dónde estoy. Dígame, Concepción. Maestra, en la parte de que mencionó que en quirófano se utilizan solo 2 bisturís, ¿era uno para qué y el otro para qué? Es que eso no lo escuché bien. En los quirófanos debemos de poner 2 bisturís. Uno para la piel, cuando incidimos la piel, y el otro a partir del tejido celular subcutáneo. O sea, el primero es el mugroso, como quien dice, y es el que vamos a sacar. Y ahorita vamos a ver cómo es que lo vamos a sacar y por qué si alcanzamos, porque estas clases son muy largas. Bueno, entonces el primero corta nada más la piel y se baja ese bisturí. Y después con el segundo voy a cortar a partir del tejido celular subcutáneo. Hay quienes nada más cortan el tejido celular subcutáneo y después van dividiendo el tejido. Y hay quienes, hay incluso más hacia adentro, como por ejemplo para romper la bolsa, donde está el líquido amniótico, utilizan el bisturí. ¿Quedó claro, Connie? Sí, maestra, muchas gracias. ¿Alguien más? Miss, entonces ¿Hasta aquí vamos bien todas? para la piel se usarían como los bisturís más gruesos y para el tejido los más delgados, ¿verdad? No necesariamente, Marlene. Hay cirugías que, por ejemplo, traen 2 bisturí del 4. Dos mangos de bisturí del 4. Entonces no le vamos a poder poner más que hoja 20. O sea, 20, 22, 23. ¿Sí? O sea, hoja gruesa. No es tanto por eso, es más bien el tipo de cirugía. Cuando son cirugías más finas, es cuando utilizamos los del 3, porque las hojas son más delgaditas y requieren a lo mejor cortes más finos. ¿Sí? Sí, Miss, está bien, muchas gracias. Hay charolas de cirugía que les llamamos nosotros charola de cirugía menor, que son las que traen esos mangos de bisturí 3, que las utilizamos, por ejemplo, para un quiste en la mano, para un dedo en garra, para algún nevo en cara, para como para cirugías finitas, pues. Y entonces esos traen los mangos de bisturí del número 3, porque las hojitas son más finitas. Creo que aquí tengo yo hojas de bisturí. Déjenme les enseño. En vivo y a todo color. Déjenme apagar mi cámara para que no vean que me paro. Está en la cajita negra. La cajita rosa. La cajita rosa. No, roja, ¿por qué? Roja. A ver. Dejen que se prenda mi cámara otra vez. Miren. Para que vean más o menos la diferencia de tamaño entre una hoja 15 y una hoja 20. Esta es 21 y esta es 10.
¿Sí alcanzan a ver? Sí, Sí, maestra, sí se ve. Entonces, este es una hoja 20, 21 pues, y esta es una hoja 10. Vean la diferencia de tamaño. ¿Sí ven? Esta es mucho más finita y esta es mucho más gruesa. ¿Ya las vieron? Entonces, estas finitas las utilizamos en cirugías de mucha precisión, pues finitas, la cara, los dedos, chiquitas, nevos, quitar algún lunar o eso, utilizamos estas. Y estas son las de la cesárea famosa, que son mucho más gruesas. ¿Sale? Maestra, o sea que las hojas, entre mayor sean, son más, gruesas, y entre menor la numeración es más delgada. Así es. Muy ¿Alguien más? Bueno. Seguimos con la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Es el procedimiento que realiza el cirujano en forma instrumental o manual para cohibir una hemorragia. Puede ser temporal o definitiva. Depende de qué es lo que vayamos a hacer y de qué es lo que tengamos, es cómo la vamos a manejar. Entonces, la hemostasia temporal es la aplicación de procedimientos digitales, manuales o instrumentales que pueden ser reversibles, como por ejemplo la digital, que es la presión de un dedo sobre el vaso que está sangrando. Luego, la dígito digital, que es cuando entre dos dedos apachurramos nuestro vaso y no permitimos que sangre. Luego está la compresión directa, que es con una compresa yo le apachurro y entonces no permito que sangre. La compresión indirecta, que ejerce presión en el trayecto del vaso. Puede ser con una pinza, está el vasito que está sangrando aquí, yo me regreso más atrás y pinzo. O más adelante, de acuerdo si es vena o arteria, pinzo en el trayecto del vaso que está sangrante. Luego está el pinzamiento mediante pinzas hemostáticas, como las de Kelly, que son las que ustedes más conocen, que traen ustedes en su equipo. Bueno, esas son las pinzas de Kelly, son pinzas hemostáticas y es el pinzamiento mediante pinzas hemostáticas. Y el pinzamiento o forcipresión, que es mediante pinzas especiales para no lesionar el endotelio. ¿Cuáles son estas pinzas especiales? Bueno, por ejemplo, las pinzas vasculares, que pueden ser también las de ángulo, que hay pinzas, por ejemplo, unas que son intestinales, que tienen ciertas características como más, ¿cómo les explicaré? Como menos agresivas para no lesionar el vaso, sobre todo cuando lo vamos a reparar y lo vamos a seguir utilizando ese vaso sanguíneo. Hay hemostasia definitiva, que es cuando ya no vamos a hacer funcional ese vaso. ¿Cuáles son estos? La ligadura, la transficción, la reconstrucción vascular o las grapas metálicas y la cera para hueso. Entonces, Miss, ¿puedes repetir otra vez eso? ¿Cuál? De todo. Lo que acaba de mencionar de la hemostasia definitiva, ¿qué es la ligadura y qué más? Es la ligadura, que es, por ejemplo, cuando, ya después vamos a ver en las suturas, cuando con una sutura ligas un vaso de manera que ya no se va a reconectar entre sí.
La transficción, que es cuando fijas la ligadura en el tejido adyacente del vaso, ¿sí? O sea, alrededor de ese vaso sangrante vas a fijar esa ligadura para que no se recanalice. La reconstrucción vascular que se lleva a cabo en los vasos que no se deben obliterar en vista de que el área que irrigan es vital. Luego, la grapa metálica se engrapa el vaso. Esto es regularmente en neurocirugía y en cirugías laparoscópicas. Es cuando se usan las grapas metálicas. Y la cera para hueso. Bueno, los huesos están irradiados por vasitos sanguíneos. Y entonces ahí no hay manera de que le pinces, le ligues o le quemes el vaso. Entonces, ¿qué es lo que usamos? La cera para hueso. La cera para hueso no es nada más que cera de abeja que la moldeas o tomas la parte que vas a utilizar y la embarras en el hueso. Entonces, como queda como embarrada y es difícil de quitarse, ustedes cuando van a las posadas y les cae la cera en la mano, luego después cuando se tallan esa cera, está bien difícil de quitarse, ¿sí o no? Sí, maestra. La misma función tiene en el hueso. Lo que hacemos es que taponeamos todos esos vasos que están sangrantes y ya no se vuelve a recanalizar esos vasos porque quedan como taponeados, como si les pusiéramos plastilina, así quedan. ¿Queda claro, Lau? Ya las repetí con su respectiva uso cada uno. Sí, Miss, nada más la que no alcancé a escuchar bien fue la de reconstrucción. ¿Esa cómo dijo que era? Se reconstruye el vaso. O sea, lo que hacen es que pueden tomar a lo mejor de algún otro vaso sanguíneo un pedacito y hacen la reconstrucción de ese vaso sanguíneo. Sí, se lleva a cabo en los vasos que no se deben obliterar. En vista de que el área que irrigan es vital, en general, vasos de grueso calibre, por ejemplo, la arteria femoral. Si tú la arteria femoral la cierras y ya no le permites, pues, que vuelva a canalizarse en sí misma, pues el paciente no puede vivir sin ella, ¿verdad? Entonces, esa lo que hacen es que cortan un pedacito de algún otro vaso sanguíneo y reparan esa arteria que es de vital importancia. ¿Sale? Muchas gracias, Miss. ¿Alguien más? ¿No? Pasamos a las pinzas. ¿Cuáles son nuestras pinzas hemostáticas? Ya les dije las primeritas que son las de Kelly. Hay curvas, hay rectas, hay unas que son más anchas y gruesas. Casi todas estas pinzas hemostáticas son muy parecidas. O sea, las Mosquito o Halsted son las Kelly en chiquititito. Las de Rochester Pen son las mismas Kelly, pero en grandes. Las Rochester-Ochsner, que aquí les puse kosher, son Rochester-Ochsner. Esas son igualitas que las Kelly, grandes, pero en la punta tienen unos dientes como si fueran pinzas de disección con dientes. Son las Kelly con los dientitos de la disección. Luego las Satinsky, que son las vasculares, que son esas que les digo que tienen ciertas características que son como mucho más nobles para agarrar el tejido, para no desgarrarlo. Esas son las Satinsky. Y las POTS, que son también vasculares,
que se comprimen sin dañar el endotelio. Aquí las estamos viendo entonces. Si se fijan, todas son casi lo mismo. Hay veces que les dicen que las Crile y las Crillé. Bueno, ahí están las Crile y las primeritas son las Mosquito. Si se fijan, son igualititas que las Kelly que están abajo. ¿Sí las ven? Sí. Y les ponen rectas y curvas para que las vean, que nada más lo único que cambia es que unas son, valga la redundancia, rectas y las otras son curveadas. Ahora, la diferencia entre las Kelly y las Crillé, no se hagan bolas. Las Crillé ni se las van a pedir como Crillé, todas se las van a pedir como Kellys, ¿sí? La diferencia entre unas y otras, si se fijan, las que están en medio, que les están enseñando que son las Kelly, y las que están en la orilla, ¿qué será? Derecha, de arriba, lo único que tienen es que las fenestras, ¿qué son las fenestras? Esas rayitas que traen en medio las pinzas, esas se llaman fenestras. Las fenestras en las Crillé son a la mitad y en las Kelly son completas. ¿Ya se fijaron? Sí, maestra. ¿Sí ven o no ven? Bueno, pero si se fijan, todas son iguales. Y las otras que están abajo, lo único que tienen es que están más anguladas. ¿Sí ven? O sea, tienen la curvatura más en ángulo, como si fuera en un ángulo de 90 grados. Es nada más por la precisión de la cavidad en donde las voy a poner. Son un poquito más largas y son más curveadas para que yo pueda agarrar bien el vaso cuando son áreas profundas en cavidad. ¿Sale? Sobre todo cuando son vasculares en un área donde no puedo accesar bien. Pero si se fijan, las fenestras de todas están iguales. Ninguna viene dentada para sujetar ningún tejido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues que si nada más tienen las fenestras en medio, lo que van a hacer es que apachurran. Pero si yo las jalo, pues se viene la pinza, ¿verdad? Y las que tienen dientes, que son las que utilizamos para fijación, esas con los dientes agarran el tejido y entonces por más que las jale, pues no hay manera de que las quite, a menos que las quite con todo y tejido, ¿sí? Esa es la diferencia entre las hemostáticas y las de fijación. Las hemostáticas apachurran y las de fijación agarran. ¿Queda claro? ¿Cómo funcionan o no? No, Sí. maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, si quedan claras las pinzas hemostáticas, entonces vamos a pasar a lo que es la exposición, que era donde yo les decía que era lo que en mis tiempos llamábamos la fijación, que era fijar el tejido, que es lo que vamos a operar, lo voy a dejar bien en su lugar, ¿no? Para dejarlo bien en su lugar, pues tengo que abrir, tengo que disecar, tengo que exponer, tengo que separar. Bueno, entonces, para lograr la exposición, se dispone de diferentes procedimientos, que es, por ejemplo, limpiar la sangre que se salió. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a irrigar y voy a aspirar, ¿verdad? Esa sangre extravasada. ¿Qué voy a hacer también? Voy a referenciar algunas estructuras anatómicas o voy a fijar algunas estructuras anatómicas con hilos o con pinzas y voy a permitirle al cirujano o va a permitir al cirujano tener acceso a el área que voy a cortar, a reparar o a sacar según el tipo de cirugía que tenga. No es lo mismo que voy a hacer una extracción de vesícula a una cesárea que extraigo el producto, pero no extraigo el órgano, ¿sí? Hay cirugías que voy a reparar, hay cirugías
que voy a extirpar. Entonces, la exposición tiene la separación. ¿Qué vamos a utilizar en la separación? Todos los separadores, ya sean manuales o automáticos. Todos estos que están viendo ustedes aquí son separadores manuales. ¿Qué quiere decir? Que requiere que yo esté jalando, moviendo, reacomodando. ¿Cuáles son? Pues los más comunes que ustedes conocen son los Farabear, que son esas que se ven como laminitas así nada más con unas, como con unos dobleces en las esquinas, que son chiquitos, son como de este tamaño. Entonces, esos los usamos inicialmente en las cirugías para separar el tejido. Hay otros más grandes que son los Richardson, los Devers, los Hoffman. Todos estos separadores son manuales. Hay separadores automáticos, como lo son el Gosset, el Balford, el Wetlaner. Todos estos separadores tienen una cremallera de tal manera que yo los abro y utilizo la cremallera para dejarlos fijos sin que tenga que tenerlos separados. Yo los acomodo, muchas veces, por ejemplo, el Balford en las cesáreas, metemos nuestra compresa única, que es una compresa que va a cavidad, para retraer lo que sería el epiplón o el tejido celular subcutáneo. Cuando las pacientes son muy gordas, metemos nuestra compresa única, y a lo mejor en una histerectomía sí metemos un separador automático, que yo meto la compresa arriba y abajo y meto mi separador y jalo y fijo mi separador de tal manera que me deje los tejidos en su lugar y yo pueda poder disecar el área que voy a explorar. Entonces, entra la tracción, que era lo que yo les decía que en mis tiempos era la fijación. ¿Qué pinzas utilizamos? Pues todas las pinzas que tienen dientes. Ahora sí, para tracción. ¿Qué quiere decir tracción? A ver, alguien que se le ocurra, ¿qué es la tracción? Es cuando Marce. jalas. Cuando jalas, efectivamente. Entonces, ¿qué uso? Las pinzas con dientes que se agarren bien al tejido y entonces yo las pueda jalar para mover hacia un lado o hacia otro de tal manera que me permita la visibilidad de ciertos tejidos. Por ejemplo, en una histerectomía, tomo el útero, lo muevo hacia un lado para yo poder hacer la disección de ese órgano, de la parte que esté adherida hacia atrás, hacia abajo, hacia los lados. Voy moviendo al agarrar con esas pinzas de tracción el órgano y voy moviendo hacia un lado y hacia otro para poderlo separar de las estructuras que está adherido. ¿Cierto o no? ¿Sí? Entonces yo tomo el órgano, lo muevo hacia allá y entonces yo meto mis pinzas hemostáticas para separar, por decir, el útero de un ovario. Entonces, tomo mi útero con las pinzas de tracción, lo jalo, y entonces aquí donde voy a tomar la trompa para separarlo del ovario, pues voy a meter mis pinzas de hemostasia, que en este caso serían las Rochester. Meto mis Rochester, una de cada lado, ligo con una sutura de un lado, ligo con una sutura del otro lado y le corto. Y entonces ya queda separado mi útero. Yo sigo teniéndolo aferrado con esas pinzas de tracción, para entonces moverlo para el otro lado y hacer el mismo procedimiento de este lado. ¿Sí queda claro? ¿Qué pinzas son de tracción? Todo lo que tenga dientes. Forester, Babcock, Fealis, las erinas. ¿Las erinas cuáles son?
¿Ustedes conocen las pinzas erinas? Sí, porque ya se las tuvieron que dar en la teoría. ¿Cuáles son las erinas? ¿Cómo se llaman aparte de erinas? Yo no me acuerdo, maestra. Marlene, ¿no se acuerda? ¿Alguien más que sepa cómo se llaman las erinas? Ahí está, ahí dice. ¿De campo? De campo, de piel y campo, erinas o de backhouse, ¿sí? ¿Por qué de piel y campo? Esas pinzas tienen unos dientes así súper, súper mega filosos, si los han visto, ahorita los vamos a ver, súper, súper filosos que agarran. Entonces, lo que hacen es que se llaman de piel y campo porque anteriormente en la antigüedad fijaban los campos con la piel, agarraban con esas pinzas parte de la piel y las clipaban con el campo para que el campo no se deslizara de su lugar, ¿sí? Entonces, son de piel y campo, de backhouse o erinas. Ojo, backhouse. Hay otras que se llaman Babcock. Las Babcock son como si tuvieran un cuadrito así y esas regularmente las utilizamos en las cirugías de OTB, las oclusiones tubáricas bilaterales, ¿sí? Que tomamos con ese cuadrito la trompa y la levantamos para poder hacer la ligadura aquí abajo y después cortar. Entonces, backhouse son las de piel y campo y Babcock son aquellas que son como cuadraditas. Ya cuando veamos el video, ahí salen y ahí se ven con mayor claridad. Bueno, vamos a ver cuáles son estas pinzas. Las primeritas son las de anillos. Todas estas son pinzas de fijación que damos, ¿eh? O de tracción. Las que siguen son las famosas Alice, las alicias. Las que siguen son las Babcock. ¿Sí las ven? ¿Ya las vieron cómo son? Y las de abajo son las backhouse. Entonces ya vieron que no son las mismas, parece el nombre, pero no es igual. Babcock son las terceras. Backhouse son las de abajo, que son las de piel y campo, que son esas que les digo que tienen los dientitos, que bueno, las lavamos cerradas, con eso les digo todo. ¿Sí? Sí, Se fijan que lo que tienen en común todas estas pinzas de tracción es que tienen dientes para sujetar. Pues de manera que yo esas no las puedo utilizar para sujetar un vaso, porque a la hora que la cierre, el vaso se va a desgarrar y el daño va a ser mayor. Entonces, las de hemostasia sujetan el vaso y lo comprimen, y las de tracción agarran con los dientes y jalan. ¿Claro o no claro? Claro. Bueno, la exposición, aspiración, o sea, ¿se acuerdan que quedamos que era exposición, era separación, era tracción y era aspiración? Una vez que yo ya separé ese útero o ese órgano o lo que vayamos a hacer de las estructuras a las que está adherido, ya lo voy a poder extraer. Entonces, saco mi órgano y obviamente, como yo hice todo ese movimientero y cortadero y ligadero y demás, se hizo una extravasación, sangró el paciente y entonces esa sangre está regada en cavidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con una jeringa septo le voy a echar agua hacia la cavidad y luego voy a prender mi aspirador con mi cánula de Yankauer. Y Diego, ¿me dejas ese aparato? Entonces, con la cánula de Yankauer lo que van a hacer es que todo lo que ustedes metieron de agua y lavaron allá adentro para revisar que no haya vasos sanguíneos ya sangrantes, lo van a aspirar con la cánula de aspiración, ¿sí?
una cánula que se llama cánula de Yankauer. Entonces, echo agua, limpio bien adentro y luego chupo con el aspirador, ¿vale? Hago y me traigo toda esa agua con sangre y esa sangre que estaba ahí, la voy a quitar y entonces ya puedo revisar que no haya más vasos sanguíneos sangrantes, ¿sí o no? Maestra, Mándeme. ¿y siempre se echa agua? Regularmente sí, porque necesitamos revisar que la cavidad quede limpia y que ya no haya sangrado de vasos sanguíneos. Si hay por ahí a la hora que yo ya limpié, se vuelve a llenar de sangre, quiere decir que anda un vaso por ahí que me está dando lata. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Antes utilizábamos, ya lo vamos a ver en las suturas, antes utilizábamos suturas para ligar el vaso sanguíneo. Ahora no, ¿verdad? Ahora, ¿qué utilizamos? En lugar de ligar, algo que es mucho más rápido y que hay en todos los hospitales. Diego, ¿me entregas ese aparato? El lápiz, Miss, de electrocauterio. El lápiz de electrocauterio. Entonces ahora es mucho más fácil que agarro mi lápiz y cauterizo el vaso y ya no sangra. ¿Sí o sí? Sí, Miss. Sí, maestra. Entonces, ya una vez que yo ya limpié y ya revisé cavidad y ya vi que hay un vaso sanguíneo, lo cauterizo y entonces vuelvo a lavar y ya me fijo que mi cavidad quede limpia. ¿Por qué? Porque si yo no dejo mi cavidad limpia y sin vasos sanguíneos sangrantes, al rato va a empezar con el sangradero y nosotros no vamos a saber ni de dónde y hay que volverle a meter a quirófano a la paciente y hay que volver a abrir al paciente otra vez. ¿Sale? Entonces, para eso usamos la aspiración. Lavamos, aspiramos y revisamos cavidad. ¿Queda claro? Sí, maestra. Bueno, entonces, ¿qué utilizamos para la aspiración? Las cánulas. La cánula de Yankauer, la cánula de Frazier. Hay muchas cánulas para hacer nuestra aspiración, ¿sí? Depende del tipo de cirugía. Por ejemplo, la Frazier es esa la primerita que ven ahí, que está así como más chiquitita. Son canulitas chiquitas para cirugías finas. La cánula de Yankauer, que es la más común, que ustedes van a ver como de manera más común en las charolas, en la de cirugía general, en la de cesárea, es un poquito más grande, ¿sí? Que me permite aspirar grandes cantidades de sangre. Entonces, irrigan con esa jeringa septo, que es la que está abajo, que tiene como una bombita para, la apachurramos, la metemos en el agua y la soltamos. Y entonces a la hora que se va inflando, va cargando agua. Y luego ya entonces la pasamos a la cavidad y apachurramos y sacamos toda esa agua que ya habíamos tomado con esa jeringa septo. Y luego chupamos toda esa agua y sangre que regamos con las cánulas de aspiración conectadas al tubo de aspiración. Entonces, pasamos a la disección. ¿Qué es la disección? Bueno, liberar estructuras del tejido que está alrededor de lo que vamos a reparar. Puede ser roma, puede ser cortante, ¿sí? La disección roma es por medio de un instrumento que no corte. Puede ser ¿cómo se llama? El mango de bisturí sin usar el bisturí, más bien el mango, o podemos montar una gasa en unas pinzas de anillos y con esa recorremos el tejido que está alrededor, por ejemplo, de un vaso o de una estructura. Agarramos y hagan de cuenta que aquí tenemos, déjenme ver. Bueno, más o menos burdamente, hagan de cuenta que esta es una pinza, que este es
una gasa montada y esta es una pinza de anillos y este es un vaso. Lo que vamos a hacer es que todo el tejido que está alrededor del vaso lo vamos a disecar, lo vamos a quitar, ¿sí? Esa es una disección Roma, ¿sí? Cortante, ¿con qué se va a hacer? Pues con tijeras o bisturí, ¿sí? No hay de otra. Entonces, Roma con un objeto contundente no cortante, llámese el mango del bisturí, si yo, por ejemplo, fuera mi bisturí y este es mi mango, con esto voy a hacer mi disección Roma. Y la disección cortante, pues con el bisturí. O, en su defecto, con las tijeras. ¿Queda claro cómo es la disección Roma y cortante? Vamos a quitar el tejido que está alrededor de manera cortante o Roma. ¿Qué utilizamos para hacer la disección? Pues las pinzas de disección con y sin dientes, pero no para hacer la disección en sí. Si se fijaron, yo les dije que la disección es quitar todo ese tejido. Entonces, ¿para qué queremos las pinzas de disección? Pues para sujetar el tejido y poder hacer la disección. ¿Queda claro? Sí, maestra. Sí, Miss. Las pinzas de disección con dientes se utilizan nada más en la piel o en algún tejido grueso, como por ejemplo la aponeurosis. Fuera de ahí vamos a utilizar puras pinzas de disección sin dientes, de manera que no dañemos el tejido que vamos a disecar. Las con dientes lo que van a hacer es que si usamos esas, pues van a desgarrar el tejido y vamos a molestar ese tejido que vamos a disecar. Entonces usamos sin dientes y con dientes nada más en piel y algunas veces en aponeurosis. Por último, la sutura. ¿Qué es la sutura? Pues la aproximación de los tejidos. Vamos a cerrar lo que ya abrimos o cortamos, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar para la sutura? Pues nuestros portaagujas de mayo Hega y pues nuestras pinzas de disección para sujetar el tejido. Entonces sujetamos el tejido con la pinza de disección y con el portaagujas vamos suturando. Vamos a utilizar los portaagujas y la sutura. ¿Qué diferencia hay entre estos portaagujas? La cavidad. En donde vamos a operar es el tipo de portaagujas que voy a utilizar. Los que ustedes comúnmente van a utilizar y los que requieren realmente aprender son el portaagujas de mayo, que es el más común, son los primeritos. ¿Sí? Esos son los portaagujas de mayo, que los utilizamos para la mayoría de las cirugías. Los de abajo que ven que son como unas pinzas de disección, pues esos regularmente son portaagujas para iris, que son para ojo. Esos los utilizamos en ojos o en algunas cirugías de otorrino que son a nariz o que son a cavidad oral. Y las otras pues son portaagujas más especializados para algunas cirugías cardíacas o para algunas cirugías como muy especializadas, ¿sale? En realidad casi todos los portaagujas que utilizamos, incluso para cráneo, incluso para columna, es el portaagujas de mayo. Entonces, hay muchos tipos de aplicación de puntos de sutura, cada una de ellas con indicaciones precisas dependiendo del plano, dependiendo de la cirugía, dependiendo del tejido que se vaya a afrontar, es el tipo de sutura que vamos a utilizar. Entonces, hasta aquí los tiempos quirúrgicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Creo que yo no, maestra, gracias. No, ¿quién más? Maestra, ¿la cesárea siempre se sondea a la paciente?
La cesárea siempre se sondea a la paciente. Sí. Todas las cirugías que... Ay, déjenme dejar de compartir. ¿Ya se dejó de compartir? Ya, maestra. Sí, Miss, ya. Ya. Toda cirugía que sea de útero, vamos a sondear a la paciente. No nada más en las cesáreas, también en las cirugías de histerectomía, si van a hacer una OTD, si van a hacer una extracción de un ovario, una oforectomía, toda cirugía que vayan a operar útero, vamos a sondear pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque podemos, cuando hacemos la incisión podemos perforar la vejiga por si tiene Así orina. es. Acuérdense que el útero está pegadito, pegadito a la vejiga. Entonces, siempre que vamos a hacer una cirugía de útero, hay que tener sondeada a la paciente porque el médico pide que revisemos la orina. Si la orina es hemática, quiere decir que entonces a lo mejor le dimos por ahí algún llegue a la vejiga, ¿sí? O cercano a la vejiga, algún uretero, alguna estructura que me conlleve la orina. Entonces reviso la orina, me fijo que esté, ¿cómo se llama? De color ámbar y que no esté hematúrica. Entonces, toda paciente que se opere de útero, toda paciente que va sondeada. Cuando son cirugías como muy rápidas de útero, como por ejemplo la OTB, no se les pone sonda permanente o con Cistoflo, se les pone una sonda de Nelatón y se deja la sonda a derivación en un guante. Entonces, ahí podemos revisar la orina. ¿Sale? Eso es cuando son las OTBs, que son como más rápidas, más sencillas y no se meten como tanto a que puedan dañar la estructura de la vejiga. En el resto sí se pone la sonda con un Cistoflo. ¿Alguien más pregunta? ¿Nadie? Híjole, la maestra Sobre es las suturas, sí nos va a enseñar también, por ejemplo, los hilos y todo eso, porque eso no me quedó claro. Sí, así es, y les voy a dar lo que son las suturas. ¿Qué más? ¿Alguien más? Preguntas. ¿Nadie? ¿A todas les quedó clarísimo lo que son los tiempos quirúrgicos? Las que ya lo habían visto en la teoría y que no lo habían entendido en la teoría. A mí sí, maestra, la verdad sí me quedó mucho más claro. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Podría repetir otra vez lo del bisturí, por favor? ¿Y los números? Es que me faltaron. Lo del bisturí y los números. Mango de bisturí 3 y 3 largo son hojas del 10 al 15 para cirugías finas. Mangos de bisturí 4 y 4 largo son para cirugías regulares, cirugía general, cesárea, y usan hojas del 20 al 25. Mango de bisturí 7 es más fino y utiliza las mismas hojas que el 3, de la 10 a la 15. Y las utilizamos en cirugías finas de cavidad poco visible. ¿Sí? ¿Queda claro, Lisandra? Soy Iridian, pero sí queda Perdón. claro. Bueno, ¿sí?
¿Alguien más? No, maestra. Entonces, ¿no hay preguntas, dudas de los tiempos quirúrgicos? ¿No? Bueno, entonces, ya quedó bien claro lo de los tiempos quirúrgicos. Entonces, vamos a tener que ver los momentos quirúrgicos. Ay, qué trauma, maestra, con los momentos quirúrgicos, porque eso no lo sabemos, nadie nos los dijo. Y sí, efectivamente, nadie nunca les menciona los momentos quirúrgicos. Los momentos quirúrgicos son fases por las que pasa una cirugía para poder definir la cirugía como tal. Entonces, ¿qué tarea tienen? Sí, tarea, maestra. Al fin y al cabo que están en verano, no tienen problemas de que tienen otras clases. Entonces, tarea. Van a hacerme un resumen de lo que entendieron de los tiempos quirúrgicos. Obviamente cada resumen va a estar distinto, ¿verdad? Porque no todas lo entendieron de la misma manera. Y yo lo que quiero es enterarme que a ustedes les quedó bien claro. Y van a investigar lo que son las fases de la cirugía. Les voy a decir la primera para que las busquen como tal. No es lo mismo los tiempos quirúrgicos que los momentos quirúrgicos. Las fases de la cirugía o momentos quirúrgicos, la primera es abordaje. Las van a investigar y me van a decir cuáles son mañana. Y su resumen de los tiempos quirúrgicos. Dígame, Marlene. Esa era mi duda, que si vamos a hacer también de las fases un resumen o un cuadro o un mapa o lo que fuera. Las fases las van a investigar y mañana antes de empezar la clase se las voy a preguntar. Okay. Al azar, si es que las tienen que investigar. Ya saben que a mí me gusta el azar. Dedocráticamente. Está bien. Gracias. ¿Alguien más? Maestra, ¿el resumen lo podemos hacer a mano o tiene que ser en computadora o cómo? Puede ser a mano, nada más me suben su fotito a sus archivos, a su carpetita. Pero también puede ser a computadora o tiene que ser a mano. Puede ser a computadora o a mano, como ustedes quieran, nada más sí me los tienen que subir porque son sus evidencias para la universidad, porque si no luego me regañan, que cómo les pongo esas calificaciones si ni saben. Y entonces así no me pueden regañar porque les puedo decir, si saben, miren, ahí están sus tareas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Miss, entonces va a ser un resumen de los tiempos quirúrgicos, de las fases de la cirugía y vamos a investigar lo de los momentos quirúrgicos también. Las fases de la cirugía y los momentos quirúrgicos es lo mismo. Maestra se rasca la cabeza así como la ceja, así como ¿cómo les explico? Me dio comezón. Prometo que no. Fíjense que hasta eso no me desesperan mis alumnos, me gusta enseñar. Ah, bueno, está bien. Ya me dijeron que sí quiero dar la Miss. UDA en las tardes, entonces ahí voy a decirles que sí, yo no tengo conciencia de mí misma, ahí voy. Maestra, que si da el verano, sí. Maestra, que si da el posbásico, sí. Maestra, que si la UDA, ándeles, pues sí, ya quiero ver que tengo que preparar todas esas clases. Entonces, ¿cómo han sentido sus clases hasta ahorita? ¿Les han quedado claras? ¿Les ha gustado la dinámica de cómo estamos manejando la clase? Sí, maestra, a mí sí. Sí, maestra, la verdad sí. ¿O Sí, sienten como que es otra vez la misma teoría? No, porque de hecho sí hay variaciones, maestra, o sea, sí, o sea, como que siento que de la teoría que nos dieron anteriormente, siento que solamente fue como una embarradita y ahorita ya con la explicación, los videos y todo, como que sí ya queda más claro.
Pues, digo, intento decirles más o menos de tal manera que, digo, la teoría yo sé que es mucho lenguaje técnico y que tenemos que utilizar el lenguaje técnico porque a final de cuentas somos licenciadas, ¿verdad? No nada más estamos quemando las pestañas nada más porque sí, pero sí creo que a veces los maestros también tenemos que explicarlo de una manera más clara, de tal manera que a ustedes les quede bien definido lo que están aprendiendo y entonces sepan por qué el lenguaje técnico, ¿verdad? Pero que les quede bien clarito, porque el día de mañana que ustedes sean ya licenciados trabajadores, va a llegar un paciente y ustedes le van a decir, no, es que mire, la exposición de la cirugía, y van a decir, ¿y qué es eso? Señorita, explíqueme. Ustedes tienen que saberlo, tienen que asimilarlo para ustedes también podérselo explicar al paciente. Dígame, Marlene. Era eso mismo que mi compañera, que también estaba bien las clases así, porque sí, sí, en la teoría, así como dice usted, es mucho, y como que pues nos lo da de la manera en la que usted lo hace, y eso a nosotros nos sirve más porque lo asimilamos más fácil, es más fácil comprenderlo y hacerlo, que cuando nos meten tanto y tanto, tanto, y la verdad de ir a un hospital no es igual porque... Pues lo que pasa es que, ¿saben qué? Yo sí. Ay, ya Miren, la verdad es que Karen, que ya estuvo conmigo en el área clínica, porque ella sí estuvo conmigo en el área clínica, ella sabe que a mí lo que me gusta es que ustedes lo comprendan, lo sepan hacer y lo manejen, porque a final de cuentas, el día de mañana ustedes van a atender a mis hijos, no a mí. A mí si me quieren dejar morir porque les caiga gorda, déjenme morir, pero a mis hijos no. Entonces, si ustedes no lo saben y si yo no se los enseño de manera que ustedes de verdad lo aprendan, pues entonces el día de mañana van a dejar morir este par que tengo aquí. Entonces, yo prefiero que ustedes a lo mejor puedan decir, ay, la maestra es bien barco y no, hombre, es bien fácil de pasar en su materia. Yo lo que quiero es que lo aprendan, lo asimilen y lo sepan hacer. El día de mañana, si ustedes se los he hecho hincapié una y otra vez, el día de mañana que ustedes regresen a presenciales, yo espero seguir por ahí con mis alumnas porque me gusta la docencia, o sea, terminé en esto de la docencia porque, pues bueno, Dios es muy grande y ahí me puso, pero me ha gustado, me gusta la docencia, me gusta enseñarles, me gusta compartir lo poco que yo sé porque sigo aprendiendo de ustedes, sigo aprendiendo de las compañeras quirúrgicas, sigo aprendiendo de las compañeras generales. Me gusta la docencia y espero yo seguir por ahí. Y el día de mañana que ustedes estén en presenciales y pasen por un quirófano y vean a la maestra, y es que maestra, acuérdese que nosotros no pasamos en presenciales por el quirófano, con toda confianza, acérquense y yo les echo la mano. Karen, que estuvo conmigo, estuvo observando porque estuvo, esa práctica tuve la 2 y la 3 juntas en la Toco, entonces tenía a mis alumnos de la práctica 2, que en este caso fue Karen, y tenía a mis alumnos de la práctica 3, que estaban metidos en el quirófano. Ellas de la práctica 2 iban y se asomaban así por las ventanitas del quirófano a ver qué estaba haciendo la maestra. Y entonces ella vio que yo literal les agarro la manita y le digo, agárrale aquí, jálale aquí, es para acá, es para allá, esto es así, esto es así, ábrele así, mira, aquí tiene el hilo, aquí rasga la bolsa, aquí, ¿sí? El día de mañana que ustedes estén en presenciales y se atoren, con todo gusto acérquense y yo las voy a ayudar, ¿sale? Porque yo sé que no es lo mismo estar en virtual que estar en presencial. Entonces, ¿sí les va a hacer falta práctica? Sí, sí les va a hacer falta práctica. Entonces, el día de mañana que ustedes anden por ahí, acérquense y con todo gusto, ¿sale? Gracias, maestra. ¿Alguien más? Gracias, maestra. También, Entonces, siempre estuvo con nosotros la maestra. ¿Y cómo les ayudándonos fue y bien mal, haciendo- verdad, Karen? ¿Mandé? ¿Les fue bien mal, verdad, Karen? Pues sí, no, nos fue muy bien con usted, nos enseñó mucho y siempre estaba con nosotros.
y nos atorábamos y nos decía cómo hacer las cosas y cómo lavar, como los que estaban en toco, los instrumentos, todo. Ya Karen más o menos sabe cómo se lava y se ensambla y se procesa el instrumental. Dentro de estas clases que van a estar conmigo, también vamos a ver este tipo de detalles. Cómo se lava el instrumental, cómo se procesa, qué es lo que, cuando lleguemos a Selly, yo les voy a decir cómo es que se procesa un instrumental que está contaminado. Cómo lo vamos a lavar, cómo se debe de sumergir, en qué se debe de sumergir, por qué se sumerge y luego cómo se esteriliza. Todo eso lo vamos a ver en estas clases. Entonces, para mañana, preguntas, dudas, sugerencias. ¿No? Miss, ¿la presentación que nos mostró la va a subir o esa es de usted? No subo presentaciones, les voy a decir por qué. Porque ya he tenido clases, ya esta es mi tercer, no sé si la tercera o la cuarta práctica virtual que doy. Y se les hace bien fácil que ni pongo atención, al fin y al cabo que la va a subir. Entonces, no, tache guarache, no la subo por eso, para que ustedes se forcen a poner atención durante la presentación, saquen todas sus dudas y les quede claro. Entonces, no subo las presentaciones. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, dudas, nos vemos mañana 9 de la mañana con sus resúmenes. Ya saben que tienen hasta mañana en la mañana para subirlas. ¿Sí? Sí, maestra. Descansen. Igualmente. Bonito día. Gracias igualmente. Adiós, Bye. maestra. Gracias. Gracias, Miss. Gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Bye.